Dios te bendiga y buenas noches. Hoy jueves de Bite de Fe en la noche. Este que te habla es tu hermano y amigo José Molina, directamente desde aquí, desde Puerto Rico, desde Río Grande, desde nuestro hogar. Damos gracias al Señor por esta hermosa noche, por esta gran oportunidad que tenemos de compartir juntos un poco acerca de la palabra en este tiempo. Que sea un tiempo de refrigerio, que sea un tiempo en el que el Señor se revele a tu vida, a tu corazón, y que tengas la oportunidad de profundizar en la palabra en este tiempo y motivarte y exhortarte a que continúes en la búsqueda continua del rostro del Señor. Para la gloria del Señor servimos en nuestra iglesia AMEC, Casa de Alabanza, en el pueblo de Canóvanas, que pastorea nuestro pastor rector Misraim Esquilín, quien damos un fuerte abrazo, un fuerte saludo en este tiempo. Gracias damos al Señor porque nos permite tener esta oportunidad a través de las redes sociales, a través de esta manera, para poder proclamar las buenas nuevas de nuestro Salvador Jesucristo, para poder escudriñar la palabra y para que compartamos temas que son probablemente cotidianos, pero a la misma vez la palabra del Señor nos trae luz en medio de nuestras tinieblas, nos trae revelación nueva y nos ayuda en nuestro día a día a esforzarnos, a continuar perseverando en la fe. Y ese es el propósito de estas comunicaciones que hago los jueves en la noche, que pueda compartir contigo lo que por gracia recibo del Señor, que aprendamos juntos, que crezcamos juntos, que cada vez tengamos mejores oportunidades de anunciar a otros las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y en esta noche lo que nos gustaría es compartir contigo, como dice el tema, qué buscamos en nuestras oraciones. La realidad es que este asunto de buscar es una palabra que es cotidiana en este tiempo y utilizada de forma consciente e inconsciente. Yo creo que mucho más de lo que nosotros podemos pensar. La búsqueda continua de información a través de Google, en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Nosotros como esposos, las esposas nos mandan a buscar cosas continuamente y si le preguntamos a la mayoría de ellas nos van a decir que nosotros no sabemos buscar o que buscamos con los ojos cerrados. Eso es otra de las maneras en las que constantemente la palabra buscar está en nuestro vocabulario, en nuestro diario. Y de igual manera, en lo que es el entretenimiento, vemos que hay plataformas en las que constantemente estamos buscando con qué entretenernos, qué ver, cuál es la serie que vamos a ver. Así que continuamente estamos buscando, con la única particularidad de que en esas búsquedas lo que buscamos, valga la redundancia, es algo instantáneo. Lo que estamos buscando es o un entretenimiento instantáneo o estamos buscando en Google una contestación a una de nuestras preguntas que sea de manera inmediata, de manera instantánea. Y cuando nosotros vamos en oración, muchas veces hacemos lo mismo. Vamos en oración y vamos en búsqueda de respuestas inmediatas. Vamos en búsqueda de soluciones inmediatas. Vamos en búsqueda de que se nos resuelva el asunto que traemos en oración de forma inmediata. Y yo creo que no está de más pensar o todos hemos pasado por ahí en algún momento en donde el mayor por ciento de tiempo de nuestra oración está en pedir todas aquellas cosas para las cuales nuestros ojos terrenales, nuestros ojos carnales necesitan ver. Y no está mal porque la palabra y el Señor obra por caminos misteriosos y en esa manera particular donde la soberanía de Dios va por encima de la de nosotros. Tenemos que entender que hay oportunidades en las cuales vamos a tener para pedir por salud, por sanidad, oportunidades para pedir por empleo, por situaciones que se dan en nuestros trabajos, en nuestras familias, con nuestros hijos, cuando hay escasez, en los momentos en los que tenemos necesidad, claro que tenemos la oportunidad de pedir, pero
el Señor es mucho más que eso. Jesús es mucho más que eso. Jesús es mucho más que una persona o la deidad a la cual nosotros nos inclinamos en oración solamente cuando necesitamos. Jesús es mucho más que simplemente cumplir un capricho de nuestro corazón o una petición legítima de nuestro corazón o atender una necesidad que nosotros pensamos que es lo más importante, pero Dios, que es quien escudriña nuestros pensamientos y es el que pesa nuestros corazones, muchas veces ve más allá, y a veces lo que Él está dispuesto a conceder a nuestro corazón, nosotros no lo podemos tener para nosotros porque no buscamos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida en determinados momentos. Entonces, nosotros podemos tener la oportunidad en esta noche de juntos descubrir qué podemos hacer, qué podemos buscar en nuestro tiempo de oración, para que de esa manera nuestras oraciones comiencen a transformar su vocabulario, que no sea solamente lo que yo necesito, que sea transformada nuestra oración a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, a lo que el Señor quiere dar para nosotros. Muchas veces estamos más pendientes a lo que Jesús puede hacer por nosotros que al mismo Jesús. Y Jesús se da a nosotros como pan de vida. Y nos dice en su palabra que siendo Él ese pan, nosotros seremos saciados. Así que Él se está dando a cada uno de nosotros. Mas sin embargo, muchas veces nosotros lo que estamos pendientes es: Jesús, ¿qué tú puedes hacer por mí? Y dejamos a veces pasar por desapercibido la gran oportunidad que es el que Él se dé a nuestra vida completamente y que nosotros podamos encontrarle mientras pueda ser hallado. Hay un texto que quiero compartir contigo que se encuentra en el Evangelio de Juan en el capítulo 14, los versículos 13 y 14, y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y es un versículo que ciertamente puede ser malinterpretado, sacado de contexto, y aunque yo no soy un maestro de la palabra, yo no soy un erudito, pero sí he tenido la oportunidad de leer un poco acerca de este tema. Y dice esta palabra que todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Nosotros podemos ver en este texto que pudiera parecer esta palabra como un cheque en blanco, firmado, donde nosotros le podemos poner la cantidad de dinero que deseemos, ir al banco y cambiarlo. Y el banco nos va a dar el dinero. Cualquiera que lee ese texto bíblico puede asumir que eso es lo que está invitando, a que podemos pedir lo que querramos. Dinero, ropa cara, una casa más grande, y rápidamente podemos empezar a pedir cosas materiales. Incluso podemos comenzar a pedir pues, sanidad y otras cosas. Pero sin embargo, muchas veces nosotros perdemos de perspectiva 3 preguntas que nosotros nos debemos hacer en cuanto a esas peticiones. Y la primera es si el Padre se va a glorificar en el Hijo con lo que estoy pidiendo. Porque ciertamente el texto bíblico dice que Él lo hará para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Así que tiene que haber un elemento de revelación, de glorificación del Hijo, que muestre la gloria del Padre para que lo que nosotros pidamos sea hecho. Entonces, una pregunta que tenemos que hacernos es si el Padre se glorificará en el Hijo en aquello que estoy pidiendo. Otra pregunta que podemos hacernos es: ¿lo que yo quiero es lo mismo que Dios quiere para mi vida? Muchas veces nos pasa que lo que nosotros pedimos no va conforme a lo que Dios tiene como plan en su vida, y más adelante tenemos diferentes situaciones en las cuales Dios se manifiesta para dejarnos saber en su misericordia cuál era su plan. Un ejemplo de eso puede ser en un trabajo. Yo estuve en un momento dado orando por un trabajo en particular, luego de que aquí en Puerto Rico pasara el huracán María en el 2017, y yo me había quedado sin trabajo. Y en ese tiempo
yo estuve orando por un proceso de entrevista y un trabajo en particular, y mi enfoque fue exclusivamente para esa oportunidad de empleo, aún teniendo otras oportunidades de empleo. Ese enfoque, ese ponerme una visión de túnel en solamente lo que era poder lograr ese trabajo, impidió que yo pudiera ver el plan de Dios para mi vida. Y ciertamente yo logré tener ese trabajo, pero muy adelantado en los meses estando allí, yo me di cuenta que no era el lugar para donde yo tenía que estar. Que yo solamente me fijé en la cantidad de dinero que podía ganarme, en ese potencial que tenía de ingresos, en el cual yo entendía que con eso me iba a ir bien. Y de ahí entonces pasé una serie de situaciones en las cuales he estado entre empleo y desempleo. A la manera en la que yo entonces he comenzado a transformar mis oraciones, y en lugar de imponer mi voluntad, he permitido que el Señor sea poniendo su voluntad, he podido ver la mano de Dios obrando en mi vida a favor de mis finanzas, a favor de lo que es mi bienestar, el de mi familia. Y cuando digo de las finanzas, no me malinterprete, porque no estoy hablando de cantidades de dinero o de riqueza. Me refiero a que he tenido la oportunidad de que Dios supla a mi necesidad conforme a lo que era el plan y su voluntad. La tercera pregunta que debemos hacernos en ese sentido es: ¿en quién yo tengo más confianza? ¿En Dios o en mi propia sabiduría? Y es que a veces nosotros, pues como acabo de mencionar, pensamos que sabemos lo que mejor nos conviene. Pensamos que lo que estamos pidiendo es lo que realmente necesitamos. Y se nos olvida que Dios en su inmensa sabiduría, sus planes son mejores que los míos. Su entendimiento es por encima del mío. Y la visión que Él tiene de mi vida es mucho más amplia de lo que yo mismo puedo ver. Eso nos lleva a unos procesos en los cuales a veces nuestras oraciones no contestadas provocan en nosotros cansancio, desánimo, falta de fe, conflictos de fe. No vemos la luz al final del túnel, como dice el refrán. Y eso nos puede resultar peligroso a nuestra vida espiritual. Por eso es que es necesario que nosotros podamos comenzar a ver qué es lo que realmente debemos buscar en nuestras oraciones. No podemos quedarnos simplemente en buscar soluciones inmediatas o instantáneas o superficiales hacia nuestros problemas. Nosotros no podemos seguir quedándonos en la orilla. Yo te quiero hoy proponer una manera de buscar en nuestras oraciones con otro punto de vista, bíblicamente hablando. Porque la oración de sanidad sí es necesaria. Y el Señor la escucha y el Señor la contesta en su voluntad. La oración que nos lleva a pedir por provisión, Dios la escucha, Dios la contesta en su infinita voluntad y conforme a su plan para nuestra vida. La oración de la solución del problema y así sucesivamente, todas estas cosas que nosotros queremos ver de inmediato, el Señor puede escucharla, el Señor puede contestarla y puede trabajar a nuestro favor conforme a su voluntad. Pero hoy, llevándonos a ese conocimiento de lo que es buscar, ¿qué buscamos en nuestras oraciones? Precisamente busqué un poco más de información acerca de esta palabra, buscar. Y en el Antiguo Testamento, esta palabra, según el diccionario Strong, es la palabra H1875, y yo no sé mucha pronunciación del hebreo, pero entiendo que se pronuncia darash. Y ese significado nos lleva a que debemos acudir, frecuentar, consultar, preguntar por información, investigar, practicar, estudiar, seguir, buscar con una aplicación y buscar con cuidado. Y fíjese que inicialmente los verbos que describen esta palabra buscar son acudir y frecuentar. Nosotros tenemos que acudir al Señor para nuestras necesidades.
Y lo tenemos que hacer de manera frecuente. Y no solamente porque tengamos necesidades. Y ese muchas veces es el talón de Aquiles, que buscamos cuando necesitamos al Señor. Cuando tenemos la maravillosa oportunidad de buscarlo día a día. Todos los días tenemos la oportunidad de frecuentar al Señor en nuestras oraciones. Podemos consultarle de manera de que podamos saber, tener discernimiento, revelación de lo que son sus planes para nuestra vida. Tenemos oportunidad de preguntar por información. A veces leemos la palabra, no entendemos, cerramos la Biblia. A veces hay situaciones en las cuales necesitamos dirección y no preguntamos. Podemos tener la oportunidad de buscar cuál es la aplicación de lo que me está sucediendo en determinado momento en la vida y el Señor revelarnos el por qué y el para qué. Dice Deuteronomio en el capítulo 4, versículo 29. Mas si desde allí buscares a Jehová, lo hallarás. Y si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Esto es un capítulo en donde Moisés está haciendo una serie de advertencias en contra de la idolatría hacia el pueblo de Israel. Donde llega a decirles que ellos serían esparcidos entre pueblos donde allí, donde fuesen esparcidos, iban a servir a dioses que eran hechos de manos de hombres de madera, de piedra y que no veían, que no escuchaban, que no comían, que no olían. Pero si aún desde allí mismo buscaban a Jehová, lo hallarían si lo buscaban de todo corazón y con toda el alma. El Señor tiene la oportunidad de rescatarte de la falta de entendimiento que tienes. El Señor desea que en tu búsqueda de todo corazón y de toda el alma, tú puedas ser libertado del engaño en el que puedas estar. Porque ciertamente, si lo hizo con el pueblo de Israel, advirtiéndole de antemano que aún en los lugares donde fueran esparcidos y donde en esos lugares que fuesen esparcidos estuvieran adorando a otros dioses que no fueran él, dioses de palo, hechos de madera, hechos por hombres. Si tú estás en esa dinámica, si tú estás en esa circunstancia, pero buscas al Señor con todo tu corazón y toda tu alma, Dios se va a revelar a tu vida y allí en ese lugar te buscará y te rescatará. Y yo lo creo en el nombre de su Hijo Cristo Jesús, porque eso es una vivencia de la vida de una tía que tuve, que en paz descanse en este momento, que se tiene que estar gozando en las moradas celestiales, donde ella por muchos años le servía a dioses de palo, en la santería, en la manera en la cual ella pensaba que debía llevar su vida. Mas un día tuvo un encuentro con el Señor y jamás volvió a ser igual. Y yo no sé por qué estoy diciéndote esto ahora, pero si tú estás en esa posición, yo te digo en esta noche que de todo corazón y de toda tu alma, busca al Señor. Búscalo porque Él está presto para rescatarte. Él está presto para revelarse a tu vida y sacarte de esa tiniebla y llevarte a la luz que resplandece de Él, de su Hijo y en el sacrificio de su Hijo Cristo Jesús. También en esta palabra de buscar hay otro versículo. Primera de Crónicas 16:11. De hecho, hay muchísimos versículos. Primera de Crónicas 16:11 dice que buscar a Jehová y su poder. Buscar su rostro continuamente. Como decía en la definición, hay que establecer este proceso de estar continuamente buscando al Señor. Pero no buscándolo a Él solamente, hay que buscarlo a Él y a su poder. Ese poder que liberta con su presencia. Ese poder que restaura. Ese poder que sana. Ese poder que provee. Pero también ese poder que revela. Ese poder que da discernimiento. Ese poder que sana el corazón. Ese poder que te encamina en su plan. Ese poder que pone en marcha
el llamado que tiene para tu vida. Así que en esta noche busca a Jehová, busca su poder y busca su rostro de manera continua. La práctica de nuestras oraciones se basa muchas veces en todas estas cosas que nosotros carnalmente queremos ver. Pero si en ese proceso nosotros buscamos al Señor, vamos a encontrar que Él es mucho más allá de lo que nosotros esperábamos que podíamos tener de Él. Isaías en el capítulo 55, los versículos 6 y al 8, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y este es un tiempo en el cual sabemos que el Señor está cercano. El Señor está cercano y todavía tenemos oportunidad de buscarle en espíritu y en verdad y encontrarle. Tenemos la oportunidad de hallarle. Tenemos esa hermosa oportunidad donde podemos acudir, frecuentar y consultarle a Él, preguntarle, investigar, practicar, estudiar. Todas estas definiciones que en el Antiguo Testamento, en esta palabra buscar, nos reflejan la oportunidad maravillosa que tenemos de estar delante de la presencia del Señor para muchas más cosas que solamente pedir por lo que nosotros podemos ver. Pero en el Antiguo Testamento no solamente se menciona esto, también en el Nuevo Testamento esta palabra buscar es notable. Y en el Nuevo Testamento está por la palabra G2212 del diccionario Strong, la palabra buscar, que significa sateo. Y su definición es muy parecida a la del Antiguo Testamento, pero lo lleva a otras áreas. Hay que buscar algo, de manera de descubrir algo. Hay que averiguar, hay que enterarse por medio del pensar, meditar, razonar para indagar algo. Hay que ansiar algo de alguien. Fíjate que te mencionaba ahorita que muchas de nuestras oraciones buscan lo instantáneo, lo inmediato. Y la invitación en el Nuevo Testamento de esta palabra, buscar, es que pensemos, que meditemos, que razonemos. Y eso no sucede de forma inmediata. Eso no sucede en un abrir y cerrar de ojos. Eso sucede en el tiempo. Eso sucede en la intimidad con el Señor. Eso sucede cuando estamos en el tiempo en el cual terminamos nuestras peticiones y nos quedamos ahí en nuestra oración y comenzamos a permitir que el Espíritu Santo dirija esa oración para que con gemidos indecibles nos dirija a conocer cuál es la verdadera oración que llegará al oído de nuestro Padre y que será escuchada, porque la Biblia dice que nosotros no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo, que conoce nuestra debilidad, nos ayuda. Y tenemos que acudir a ese Espíritu Santo. Dice Mateo en el capítulo 6, versículo 33, que este es un versículo bastante conocido: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros meditamos y razonamos lo que implica el reino de Dios y lo que es la justicia, vamos a identificar que va mucho más allá de lo superficial. Que lo que Dios tiene para nosotros va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar que necesitamos. Ese reino de Dios y esa justicia y todas las cosas que serán añadidas incluyen dones, frutos del Espíritu. Incluye esas áreas de nuestra vida en las cuales necesitamos limpieza especial. Incluye que nosotros comencemos a ansiar algo de alguien y ese alguien se llama Cristo Jesús. Pero entonces ese algo pasa a ser de que yo dejo de ansiar mi oración por el trabajo, pero yo empiezo a ansiar por la revelación de su palabra. Yo empiezo a ansiar de que esa presencia del Señor ande conmigo para todas partes en las cuales yo vaya. Que cuando la gente me vea yo pueda
ser un portador de su presencia y la gente lo pueda ver en mí. Y esas ansias comienzan a crecer y comienzan a llevarnos al punto en el cual deseamos cada vez más y más estar en intimidad con el Señor para las demás cosas que son de eternidad, que son de gloria, que son celestiales. Por último, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 5, relata la búsqueda de unas mujeres. Y esas mujeres estaban en el área de la tumba del Señor Jesucristo. Y dice ese versículo que, como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esas mujeres buscaban a Jesús en la tumba. Y no fue hasta que aparecieron dos varones vestidos celestialmente con ropas resplandecientes, que estos le dijeron que Jesús no estaba allí. Jesús no estaba allí. Y le recordaron las palabras que Jesús había compartido con ellas y con los discípulos en Galilea, que tenía que ser necesario de que él fuera entregado a hombres pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día de entre los muertos. Y dice la Biblia que entonces ellas se acordaron de sus palabras. Todos llegamos al Evangelio y al encuentro con Jesús por alguna necesidad, por alguna circunstancia, por alguna enfermedad, por algo que teníamos que resolver en nuestra vida. Pero esas mujeres que anduvieron con él, que estuvieron viendo los milagros de sanidad y demás, se olvidaron de una cosa. Se olvidaron de que Jesús había dicho que sería entregado a los hombres pecadores, que los crucificarían y que de ahí moriría y resucitaría al tercer día. Olvidaron lo más importante del ministerio de Jesús. Y en esta noche yo te invito a que tú vuelvas a recordar cuál es el propósito principal del ministerio de Jesús: dar su vida por ti en la cruz del Calvario, derramar su sangre, morir, resucitar al tercer día. Y que si tú crees en ese sacrificio con todo tu corazón, si tú confiesas con tu boca que Él resucitó entre los muertos para darte vida eterna, tú serás salvo. Tú tendrás oportunidad en las moradas celestiales. Tú tendrás oportunidad de esos lugares a los que Él se adelantó para prepararnos ese espacio en el que podamos estar junto a Él adorándole por la eternidad. No podemos olvidarnos de eso. No podemos permitir que la sanidad que recibimos nos lleve a olvidarnos del sacrificio de Jesús. No podemos permitir que la contestación al empleo que estabas buscando te haga olvidar cuál fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No podemos olvidar que la provisión de alimentos que ha puesto sobre tu mesa sea superior a lo que es el principal sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí. Así que en esta noche, si me estás escuchando, si lo estás viendo ahora en vivo o si lo estás viendo en diferido y deseas escribir en los comentarios que aceptas al Señor Jesús como tu único Salvador, en esta noche va a haber fiesta en el cielo. Va a haber fiesta en el cielo. Y yo voy a orar por ti. Voy a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios quien revele a Cristo a tu vida y a tu corazón. Que puedas ser libertado de las cadenas en las cuales probablemente estás atado o atada en este momento. Sean cuales sean, no importa cómo se llamen. Voy a orar por ti para que no solamente tengas revelación en lo que es el proceso de tu sanidad, de tu petición, el proceso de trabajo, de provisión. Voy a orar para que el Señor revele a tu vida la necesidad de tener ansias por estar en su presencia en oración, de buscarle, de preguntarle, de consultarle, para que en tus oraciones sea más que buscar lo que tú quieres, que puedas buscar lo que Él desea para tu vida. Así que permíteme orar por ti. Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias por esta palabra que
Ministra los corazones en necesidad, Señor. Yo no conozco las necesidades de aquellos que estarán viendo este video, pero sé, Señor Jesús, que tú sí lo conoces, Padre. Revélales a Cristo, Espíritu Santo de Dios, que tengan encuentro contigo, Señor Dios de la gloria, que puedan tener en su corazón la convicción, la esperanza de que no solamente tú moriste en la cruz, tú resucitaste y venciste a la muerte por amor a nosotros, porque escrito estaba y cumpliste tu promesa y volverás para buscarnos, Señor, y las trompetas sonarán. Y queremos, Padre, que sean cada vez más los que seamos subidos en eternidad, glorificados nuestros cuerpos, para poder ver ese día, Señor, de tener eternidad junto a ti, mi Dios. Yo te pido, Padre amado, en acción de gracias, que tengas misericordia de aquellas vidas en necesidad en esta noche. Y te doy gracias por permitirme este espacio para compartirlo con mis hermanos y hermanas y con aquellos que están en necesidad, Señor. Y que si alguno, Padre Santo, acepta este sacrificio y lo pone en los comentarios, Señor, que cuente de igual manera, Señor, si lo hubiese hecho en la iglesia, porque fue de su corazón y fue una profesión de fe, Señor. Gracias por esta oportunidad, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gracias por conectarte conmigo. Puedes seguir Bite de Fe en las redes sociales, en Facebook, por aquí, Instagram, Twitter. Recuerda que también publico el podcast Bite de Fe, todos los episodios los lunes, para la gloria del Señor. Y lo puedes seguir en Spotify y lo puedes seguir en Apple Podcast. Ahí también te puedes suscribir y te llegan las notificaciones de lo que son los episodios nuevos y las nuevas publicaciones. Y también tienes una biblioteca con los episodios pasados. Ya estamos próximos a cumplir 1 año para la gloria del Señor. Y Él ha sido bueno porque ha sido fiel a su palabra. Y por sus fuerzas, por su gracia y por su favor es que Bite de Fe tiene un espacio en las redes sociales. Así que sigan orando por nosotros. Que el Señor les bendiga.